Lo que vamos a ver a continuación es una gravísima denuncia. Nos la trae Giovanna Díaz y se trata de algo simplemente indignante. Indignante por los vapuleadas que están ya las Fuerzas Armadas del Perú, con los bajos presupuestos, con las restricciones que están enfrentando. Miembros de las instituciones, de las Fuerzas Armadas, están vendiéndole armamento del Perú a la guerrilla colombiana, a las FARC. Adelante. En este expediente está detallada toda la operación de tráfico de armas. Quienes lograron sacar de los cuarteles de nuestro ejército y de nuestra Fuerza Aérea armamento y municiones. ¿Cómo hicieron para llevarlas hasta la frontera con Ecuador? ¿Cómo pasaron balas, granadas, ametralladoras y hasta misiles antiaéreos caloríficos al otro país? ¿Y cuánto pagaron los terroristas de las FARC por nuestro armamento? 80.000 municiones que se habrían vendido de esta manera irregular, ilícita, a las FARC. No estamos hablando de 100, ni 500, ni 2.000, 80.000 municiones. Estamos hablando de misiles. Estos misiles lo que hacen es derribar aviones, helicópteros. Y también los misiles se les ha pasado por los ojos a los oficiales, a los miembros de nuestro ejército. Eso es inconcebible, ¿no? Si nosotros y todos los peruanos hemos despreciado a Ariza, quien sí ha cometido traición a la patria, al vender la información, debemos ser mucho más reprochantes, mucho más indignantes con este caso de robo y tráfico de armas a la FARC de Colombia. Y lo más grave, que el Poder Judicial sea indiferente a este daño ocasionado al pueblo peruano. 1 de marzo de 2008, las Fuerzas Armadas colombianas entraron a bombardear territorio ecuatoriano. Ahí estaba acampando un alto mando de las FARC. ¿Es necesario recordar cuánto terror ha provocado las FARC en Colombia? ¿Cuántas bombas? ¿Cuántas muertes? ¿Cuántos secuestros? Aló, mi vida, mi cielo, yo sé que tú estás bien, mi vida, ¿cierto que sí? ¿Tienes comidita, mamá? ¿Tienes camita? ¿Sí tienes camita? ¿Tienes, mamá? ¿Tienes ropita? Mi vida, escúchame perfectamente, mamá. Mi vida, tú tienes que ser fuerte porque tú eres fuerte como yo y como papá, ¿sí? Aquel día el cabecilla Raúl Reyes cayó muerto y junto a él habían 2 computadoras. En una de ellas se encontró información sobre el supuesto apoyo del gobierno venezolano con Hugo Chávez y también del ecuatoriano con Correa hacia las FARC. Más adelante entenderemos qué tan importante es esta información. Septiembre 2010. Las Fuerzas Armadas colombianas lograron dar otro fuerte golpe a las FARC, mataron al mando militar, el conocido Mono Jojoy, y encontraron esta vez 18 computadoras portátiles. El presidente colombiano Santos dio algunos datos encontrados en correos electrónicos. Y él refiere que en lo que encontraron había información que se daba una actividad de obtención de armas en la frontera de varios países, entre ellas las de Perú. Lo que no dice el presidente Santos es que probablemente estas armas provengan del ejército peruano. En muchas de estas armas, según los peritos, está el sello que dice propiedad del ejército, propiedad de la Fuerza Aérea. Hay informes, bendito sea Dios. Vamos a entender bien por qué la indignación del procurador antiterrorismo. Hace años, la Procuraduría con la Policía y con el Ministerio Público han venido investigando a diversos grupos organizados que supuestamente vendían armas a las FARC. No sabían de dónde salían exactamente estas armas hasta que encontraron personajes dispuestos a hablar. En este expediente está la declaración de Cerco 001, colaborador eficaz. No son los que han visto la transacción de tráfico de armas, sino que ellos han sido parte de este grupo criminal. Cerco 001 contó detenidamente cómo técnicos del ejército robaban municiones y armas completas de los cuarteles, sobre todo de la selva, para transportarlas luego con civiles hasta Lima o Chiclayo. Ahí las guardaban y después las llevaban a la frontera con Ecuador, Zarumilla.
Nos encontramos en el puente internacional límite entre Perú y Ecuador. Solamente ustedes pueden observar que a unos cuantos metros ya está el pase hacia el vecino país del norte. Para ingresar solamente necesitamos portar nuestro DNI. Con ese documento podremos obtener nuestra tarjeta andina, tanto en el lado peruano como en el lado ecuatoriano. Así poder transitar libremente en el país del norte. Aguas Verdes en Perú, Huaquillas en Ecuador. Según Cerco 001, las armas y municiones pasaban por esta frontera en mototaxis o con simples mochileros. La modalidad se llama hormigueo. El que recepcionaba y pagaba miles de dólares por el armamento era un ecuatoriano llamado Freddy Torres Calle, alias El Perro. Él se encargaba de llevar todo a Colombia. Según la investigación, El Perro es mando logístico de las FARC, es decir, el encargado de conseguir lo necesario para la supervivencia del grupo terrorista. Y según manifestaciones, él tenía apoyo de la policía en Ecuador. Si enlazamos esto con la supuesta información de buenas relaciones entre el gobierno ecuatoriano y las FARC, entonces deducimos que era más fácil, de ahí, llevar la mercadería hasta Colombia. Lamentablemente, con eso está demostrado de que no hay el mínimo control que debe de haber en las fronteras peruanas, ¿no? O sea, que esto es un tema grave. O sea, no solo están comprometidos esta gente que están ahorita detenidos, sino mucha gente de aduanas, de la frontera, la policía. Después de corroborar los datos que dio el colaborador eficaz Cerco 001 y después de meses de seguimiento, lograron hacer una operación en paralelo en diversos lugares del país. En Tarapoto han capturado a 2 suboficiales del ejército, Luis Magallanes y Julio César Vázquez Godínez. A ellos se les encontró 2 latas con municiones calibre 7.62. En total, 880 municiones dispuestas a ser entregadas a las FARC. Estos suboficiales serían los encargados de sacar el armamento de cuarteles en Tarapoto, al igual que César Cuadros Tito, armero del Ejército Nacional. Jorge Aurelio Serpa Romero es miembro de la Fuerza Aérea Peruana y fue detenido en Chorrillos. Según la investigación, una de sus ventas fue repuestos para armas y recibió $15.000 por ellas. Además, según la denuncia fiscal, él sería responsable de la venta de misiles caloríficos. De comprobarse que sean misiles antiaéreos SAM-7 Estrella o SAM-16 Sigla, que es posible, esto realmente adquiriría unos ribetes mucho más peligrosos. Hay más que evidencias que pueden demostrar que los misiles han sido vendidos a las FARC. No hay que olvidar que uno de los grandes éxitos contra las FARC han sido las operaciones helitransportadas. Colombia dispone de una gran flota de helicópteros militares y estos misiles justamente sirven para eso, para neutralizar estos helicópteros y como consecuencia impactar muy negativamente en este tipo de operaciones helitransportadas. En el Perú vale $60.000 esos misiles, en la frontera $90.000 y puesto en la FARC vale $160.000. José Arturo Yataco Munaico, suboficial del ejército, también fue detenido en Chorrillos. En una oportunidad vendió 800 granadas de mano, o como ellos le dicen, 800 piñas. 9 civiles fueron capturados en esa misma operación. Muchos de ellos tenían en su poder armamento peruano ya embalado y listo para ser entregado a las FARC. La ametralladora .50. Esta ametralladora, si hipotéticamente nos cayera un individuo, lo destroza, lo pulveriza a la persona. Atención, este es un expediente de 4 que han pasado por denuncia fiscal. En todos hay militares peruanos involucrados, pero todos suboficiales. Se supone que aquí hay otra gente de otros rangos que tienen el aval como para que puedan haber trabajado deliberadamente. A mí no se me ocurre que un suboficial pueda sacar continuamente municiones y continuamente armas si es que el oficial de ese cuartel no lo sabe o no se da cuenta de alguna manera lo que está sucediendo en su cuartel. Obvio. ¿O me equivoco? No, definitivamente. Yo que dentro de la lógica hay que pensar de que los almacenes donde están todas las armas de la defensa peruana tienen que por naturaleza ser motivo de un control permanente. ¿Los oficiales no se dan cuenta que les falta armas, que se han perdido? ¿No se dan cuenta de eso? Es difícil pensar que no se hayan dado cuenta. Yo creo que finalmente
alguna información deben de haber tenido. Reitero, hay un caso puntual en Tarapoto que hay que investigarlo a profundidad, que hay un oficial ahí involucrado, o que habría un oficial involucrado, y hay que ver qué ha pasado en los otros cuarteles. Este oficial de Tarapoto es el comandante Isaúd Zamora Sánchez. Él utilizaba una camioneta 4x4 que tenía documentos falsificados y SOAT a su nombre. Una camioneta 4x4 que fue ingresado ilegalmente de Ecuador hacia el Perú, o sea, Tumbes, y de Tumbes lo han trasladado a Tarapoto. ¿Para qué? Para que con esa camioneta hagan el traslado de todas las armas, municiones, pertrechos y muchos otros armamentos, para eso conducirlo luego a la FARC de Colombia. El comandante que tenía esta camioneta no ha sido detenido y sigue en el ejército. Ahora viene lo más grave. La Fiscalía pidió que los detenidos sean juzgados por colaboración agravada con el terrorismo en agravio del Estado peruano, que tiene una pena de 20 a 35 años de prisión. Resulta que la jueza no ha estado de acuerdo con eso, abriendo juicio por delitos con penas menores. Aún peor, algunos detenidos ya están libres porque la jueza les ha brindado comparecencia. No es posible que la jueza, doctora María Jessica León Yarango, que además hay que recordar es la que liberó a Lori Berenson, haya considerado que no ha lugar a una serie de delitos que agravian al Estado peruano, y está en su autoapertorio. Esas armas fueron compradas con dinero peruano, con dinero de todos nosotros. Los sustraen, se lo llevan y lo venden, y el Estado no es agraviado. De verdad, yo no sé en qué cerebro cabe que algún magistrado con cierto criterio pueda actuar de esa manera. Toda esta semana y hasta este instante nos persigue una pregunta que nadie nos ha querido responder. Este expediente data de finales del año 2009. Desde entonces, ¿qué se ha hecho para investigar esta traición dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Cuántos oficiales van a caer? Hemos vivido el terror en carne propia. Nuestras Fuerzas Armadas hasta el día de hoy deben luchar y morir ante el terrorismo. Nadie puede asegurar que en nuestra frontera con Colombia no hayan elementos de la FARC. Entonces, ¿cómo se les puede llamar a aquellos militares que roban nuestras armas para ponerlas en manos del enemigo? Traidores. Bueno, si estamos hablando de municiones, de repuestos, de armas, incluso la posibilidad de misiles pertenecientes a las Fuerzas Armadas del Perú encontradas en los archivos o incluso en las reservas militares de las FARC y son de las Fuerzas Armadas del Perú, la pregunta es, en algún lado tiene que estar registrado que faltan, ¿no? O se mostraron o se presentaron como que ya habían sido usadas cuando en realidad se estaban comercializando. O alguien se las robó o alguien ocultó que habían desaparecido. Pero esta investigación recién comienza, por lo menos para nosotros. Vamos a una pausa y regresamos con más. Más adelante. 1987 era el programa Risas y Salsas, y la secuencia que más sintonía tenía era la de tres hermanas, una eléctrica, otra sorda y la última gaga. Silvia Bardales, Pati Alquinta y Karen América nos arrancaban carcajadas todos los sábados por la noche en La Familia Defectos. Espérate, loca. Un momentito. ¿Tiene mamá? Sí. Saluda de mi parte. I'm Lady Gaga, loco. ¿Quién es Lady Gaga? Oh, wow. Después de 17 años lejos del Perú, aparece Karen América en una cámara de televisión peruana y mientras manejaba su Meche 4x4, emocionada nos cuenta que está preparando su tercer disco musical que pronto llegará a Lima. Yo le tengo miedo. Después le digo Tumay a la punta del cerro. Tumay, está loco. Además, ¿y cómo era de chiquillo? Aparte de lo que me acaban de comentar. ¿Pavo? Sí. ¿Nerd? Sí, baile, nada.